Ok, vamos adelante. El mensaje de parte de Dios para esta iglesia al día de hoy se llama el profeta que huyó de Dios. ¿Sí? Ustedes ya se imaginarán de quién estoy hablando. ¿Sí? ¿De quién estoy hablando? El profeta que huyó del Señor. Yo te voy a decir de Job otra vez, ¿no? Jonás. Jonás. ¿Sí? Vamos a tener una serie muy interesante acerca del profeta Jonás. ¿Sí? Va a ser una serie como de 6 prédicas aproximadamente. ¿Sí? El día de hoy, búsquenme Jonás, búsquenme el libro de Jonás. Jonás es muy difícil de encontrarlo en la Biblia porque es un libro muy cortito. Es un libro muy cortito, pero inclusive muchos a lo mejor dicen ya lo encontré y andan en los Salmos, ¿verdad? Pero es un libro muy corto, realmente en capítulos. Pero es un libro que tiene muchísima enseñanza y lo vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Tanto que ni yo lo encuentro. Profeta Jonás. ¿Mandé? ¿Está antes o después de Isaías? Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, ¿Eh? ¿Y de Isaías dónde está? Isaías está muy arriba, más adelante. ¿Más adelante o más atrás? Más hacia adelante, hacia el Nuevo Testamento. Ok. Está Isaías, Jeremías, Uh-huh. Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Es que ya casi tiene rato que no utilizo la Biblia, utilizo mi teléfono. Y es más rápido encontrarlo. Oseas, Daniel, más Oseas, adelante, Joel, Amós, Amós, Abadías, adelante de Abadías. Nahum. Te brincaste de Nahum, ¿Sí? atrás de Nahum. Aquí está, ya lo encontré. Ok. Ok, vamos a leer y hoy vamos a ver de Jonás. Solamente vamos a ver 3 versículos. ¿Sí? Solamente 3 versículos el día de hoy. De Jonás, porque vamos a ver algunos más de otra parte. Dice así: y vino la palabra del Señor. ¿Perdón? Sí, 1 del 1 al 3. Uh-huh. Y vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló un navío que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis de delante del Señor. Ok, hasta ahí. Hasta ahí vamos a estudiar el día de hoy. Y ustedes han de pensar, dijo, bueno, son 3 versículos de la Biblia. ¿Qué podemos encontrar ahí más que una historia? ¿Verdad? Bueno, vamos a comenzar a hacer un recorrido por una historia, porque hoy estoy hablando de una historia completa, o sea, de lo que vamos a ver más adelante y de lo que vamos a ver ahorita. Dice, vamos a comenzar a hacer un recorrido por una historia de un profeta conocido, una aventura que va a tener travesías en barco, tormentas, momentos de mucha aflicción, un hombre dentro del vientre de un pez, un clamor de angustia, un hombre predicando en una ciudad, pero no en una ciudad cualquiera, era una ciudad agresiva, violenta, peligrosa, que va a tener un gran avivamiento como poco se ve en la Biblia y que tal vez ya no se verá porque muy difícil se repita, aunque Dios todo lo puede. Pero sobre todo la gracia de Dios durante cada mensaje que se va a dar, impregnado en cada una de esas partes.
¿sí? Se llama aventura porque el libro de Jonás se presenta siempre como una aventura de Jonás. Es una de las historias más famosas y conocidas, pero lo que vamos a ver en estas semanas es todo menos un cuento, ¿sí? Como muchos lo han visto o lo han ilustrado, ¿sí? En ocasiones se les presenta a los niños como un cuento, como una historia de aventura, inclusive hasta en caricatura, pero no lo es, ¿sí? Es una historia real, es la historia de un hombre que desobedeció a Dios, ¿sí? Desobedeció a Dios. De un hombre que vivió las consecuencias de intentar pelear con Dios. La historia de un hombre que nos enseña que cuando Dios quiere hacer las cosas, los medios que usa pueden ser sorprendentes y asombrosos. Nos enseña un Dios que salva aún a los peores pecadores. Y es nuestra historia también muchas veces, ¿sí? Muchas veces también es nuestra historia. Y ya verán por qué se los digo, ¿sí? Lo más asombroso es que parece la historia de Jonás y el gran pez, ¿sí? Y la gran ciudad, ¿sí? Pero lo que yo pretendo enseñar a lo largo de estas semanas, que no es la historia de Jonás, tampoco la historia del gran pez, tampoco la historia de Nínive, la gran ciudad y su salvación, ¿sí? Es la historia del Señor. Quiero que entendamos que en cada mensaje el personaje central de esta historia es el Señor, el Dios Todopoderoso, ¿sí? Antes de explicar estos 3 versículos, vamos primero a lo que le llaman los antecedentes, antes de entrar al mensaje, ¿sí? Lo primero, ¿quién es el profeta Jonás? ¿Sí? Y este libro nos va a presentar no solo una historia con una buena teología, con buenos conceptos doctrinales en sus páginas, sino también con buenas aplicaciones para nuestra vida desde su inicio, ¿sí? Un inicio que nos presenta directamente a Jonás, nos presenta al Señor hablando con su profeta, pero es un concepto, pero en su concepto, su manera como se escribió y en el tiempo que fue escrito nos da a entender que es el propio Jonás el autor del libro, ¿sí? El texto nos dice poco de Jonás, solo nos dice que es hijo de Amitai, ¿sí? Pero esto lo podemos ver en otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, Segunda de Reyes 14:25, si me pueden acompañar y alguien me puede ayudar a leerlo. Segunda de Reyes 14:25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual le había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Tefer. Gat-Efer. 14:25, ¿va? Sí, bueno, lo voy a leer yo también, aparte. Sí. 14:25. Dice así: y restituyó los términos de Israel desde la entrada de Hamat hasta la mar de la llanura, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Tefer. Ok, hasta ahí vamos. Jonás era un profeta real de verdad, era un profeta que trataba con el rey de aquel entonces, que se llamaba Jeroboam II. Duró 41 años ese rey en Samaria. Dice la escritura que fue un rey malvado, perverso, que hizo lo malo a los ojos del Señor, como su antecesor. En ese momento donde Israel dio la espalda a Dios, donde el rey era malvado, iba contra Dios y era desobediente, ¿sí? Jonás es usado para anunciar que vendrían buenos tiempos. Fíjense lo que dice esta parte, que vendrían buenos tiempos, ¿sí? Aquí nos da dice, tiempos donde Dios cuidaría del pueblo, donde Dios tendría misericordia y protegería al pueblo que levantaría al pueblo. Así que Jonás se encontraba en una nación que le había dado la espalda a Dios, con un rey que había hecho lo mismo, y a pesar de eso no lleva un mensaje de juicio, ¿sí?
El Señor usa a Jonás para que le diga al rey que trataría con el pueblo, que sería misericordioso y les mostraría su gracia divina. Además de eso, el texto nos dice que Jonás era de Gat-Tefer. Este lugar está en la zona de Galilea. Y esa zona nos puede llevar a entender un poco a la tribu a la que pertenecía Jonás, que probablemente pertenecía a la tribu de Zabulón. Ahora vamos a Josué 19:10. Josué 19:10. ¿Sí? Dice así: la tercera suerte salió por los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, y el término de su heredad fue hasta Sarid, y su término sube hasta el mar y hasta Merala, y llega hasta Debeset, y ahí llega al arroyo que está delante de Joneam, y tornando de Sarid hacia el oriente, donde nace el sol, al término de Grislop Tabor, sale a Daberat y sube a Gafia. Y pasando de allí hacia el lado oriental, a Gat-Tefer y a Casim, sale de Rimón, rodeando Nea. He aquí torna el término norte a Anatón, viniendo a salir al valle de Flael. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando, dice Gat-Tefer está en esa parte que de la heredad que le dieron a la tribu de Zabulón. ¿Sí? Entonces quiere decir que Jonás era de ahí, ¿sí? Era de Gat-Tefer. Este lugar, te digo, estaba en esa zona. Así encontramos a un profeta que desciende de la tribu de Zabulón, que era profeta de Dios en un tiempo difícil, en un tiempo de desobediencia, de rebeldía, donde el rey estaba en ese tiempo, era rebelde, enemigo del Señor, enemigo de sus mandamientos, y hizo lo malo ante Dios. Como último detalle y a modo de curiosidad, lo que significa el nombre de Jonás, su significado es paloma. Y el nombre de su padre, Amitai, significa mi verdad. Esto es curioso y a lo mejor no tenga nada que ver con que a lo mejor solamente sea una casualidad, ¿sí? Lo que Jonás tiene que hacer es ir como mensajero, como una paloma mensajera y llevar la verdad de Dios. Tal vez no tenga nada que ver, pero pues más o menos se acomoda la situación así. ¿Sí? Y lleva la verdad de Dios a la ciudad de Nínive. Puede ser que sea casualidad, pero esa casualidad da a entender una cosa, que Jonás tenía que ser como una paloma mensajera. Él no tenía que elegir el mensaje, él solo tenía que llevar la instrucción, el mensaje, y ese mensaje era la verdad de Dios. El segundo tema importante en esta historia es la ciudad de Nínive, y sabemos quién es Jonás ahora. Vamos a ver acerca de la ciudad de Nínive, ciudad donde Dios envía a Jonás con su mensaje. La ciudad de Nínive, según los historiadores, fue fundada por un hombre sanguinario, hombre feroz, un hombre perverso, un hombre que se llamaba Nimrod, ¿sí? El hombre de Nimrod lo encontramos en los descendientes de Noé, ¿sí? Ciertamente, dice concretamente en los descendientes de Cam, en Génesis 10:6. Génesis 10:6. ¿Sí? Ya lo tenemos. Dice: los hijos de Cam, Cus y Misaín y Fut y Canam. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sabá y Ramá y Sabetca, ¿sí? Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra, este fue vigoroso cazador delante del Señor. Pero lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, y fue a la cabecera de su reino Babel, y Erec, y Acad, y Calné, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió Asur, y edificó a Nínive, y a Rebot, y a Calá, y a Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Y Misraín engendró a Ludim, hasta ahí, creo que es hasta ahí, pero ahí donde engendró, en donde fue Nínive, ¿sí? Fue como fue fundada Nínive, ¿sí?
La ciudad, esta expresión concretamente, sí, esta expresión que vemos relacionada con Nínive, la gran ciudad, porque aquí también dice la gran ciudad, ¿sí? Nínive fue la capital del reino asirio, ¿sí? Siendo claro, sin confundir, la capital de Siria, o es asirio, es Asiria, porque la capital de Siria es Damasco. Este es Asiria, ¿sí? No de Siria. En aquel tiempo llegó a ser la nación más poderosa a nivel territorio, a nivel bélico, a nivel económico, y principalmente era conocida como una nación despiadada, una nación que tomaba todo por la fuerza, que sus soldados eran violadores, saqueaban las casas, las ciudades, les prendían fuego, se llevaban a los niños como esclavos. Esto no está en la Biblia, pero en los libros de historia, y no dejaban hombres con cabeza, ¿sí? Nimrod era así, era un hombre poderoso, despiadado y fuerte. La ciudad de Nínive, además, los historiadores la connotan en la ciudad de Mosul, al norte de Irak, a orillas del río Tigris. Se estima que era una ciudad de 72 kilómetros de contorno. Y vamos a ver lo que dice el profeta Nahum de la ciudad de Nínive. Nahum 2:8-9. Nahum 2:8-9. También va a estar difícil encontrarlo. Nahum 2:8-9. ¿Eh? Sí, pero ya perdí Jonás. Lalo, una pregunta. Sí, dime. ¿Nimrod fue el que también quiso erigir las torres de Babel? Sí, Sí, ¿verdad? sí, ahí lo acabamos de leer. Está delante de Oseas, ¿verdad? De Amós. Ah, ya lo encontré. ¿Qué era? ¿Qué dijiste que era? Nahum. Era antes, ¿no? Nahum. ¿Es adelante de Jonás? Ok. ¿Alguien lo puede ir leyendo? Nahum. ¿Dónde lo vi? Nahum. Sí, 2, 8 y 9. ¿Alguien lo tiene ya? Ok. Nínive del tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen, deteneos, pero ninguno mira, saquear plata, saquear oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Ok, mira, lo que habla es hasta el 9, ¿verdad? Lo que habla aquí fue el profeta Nahum cuando Nínive le pasó lo mismo que Nínive hacía. Aquí el Señor mandó juicio contra Nínive y le pasó lo que Nínive hacía, ¿sí? Llevó juicio, ¿sí? Y vamos a ver, dice, ¿por qué dijo Nahum esto? Porque a pesar de que Nínive era una ciudad grande, se le llamaba ciudad fuerte, poderosa, violenta, saqueadora. Todo lo que Nínive había hecho es lo que el Señor dice que les pasaría a ellos también. Mandó juicio contra Nínive, una ciudad que acabaría siendo saqueada, que serían ellos los que corrían, los que huían, y el grito del Señor era saquearla. Es lo que está viendo en esta palabra. Una ciudad que saqueó y el Señor mandó que fuera saqueada. En algunos libros de la historia decía que Nínive estaba amurallada y que tenía varias torres de vigilancia. Decían que a cierta distancia de la ciudad, de las puertas de la ciudad, solían poner las cabezas de reyes, príncipes, personas poderosas que dejaban clavadas en estacas por si alguien o algún pueblo llegaba a intentar o con intenciones de atacar a Nínive, ¿sí? Y para que lo pensara, pues 2 veces, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa era una nación llena de odio, de sangre, de violencia, violaciones, de saqueos, que Dios juzgaría así. Y que tenemos a Jonás, el profeta de una nación que le ha dado la espalda a Dios. Nínive, otra nación que le ha dado la espalda a Dios con todo su poder, y ahora aparece otra ciudad que se llama Tarsis. ¿Sí? No vamos a ver mucho de Tarsis, hay algo bastante curioso de Tarsis. Jonás, en vez de obedecer a Dios, decide descender a Jope y la actual ciudad de Gafa, que está a 48 kilómetros al sur de Cesarea, y quiere dirigirse a Tarsis. Tarsis es mencionada varias veces en las Escrituras y nos dan algunos detalles. Isaías 69,
Si me quieren acompañar, a Isaías 69. Y alguien que me busque Ezequiel 27:12. Alguien que sea Isaías 69 y alguien que sea Ezequiel 27:12. Para que nos vayamos un poquito más rápido. Ezequiel, sí, 27:12, a ver, ¿se puedes leer? Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas sus riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en sus ferias. Ok, Isaías 69. Ciertamente a mí me esperan los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Amén. Sí, sí es ese. Cuando vemos las escrituras vemos a Tarsis, vemos mar, barcos, naves que iban de Tarsis, los barcos que salían de Tarsis. Era muy común ver barcos saliendo de Tarsis, yendo a Tarsis. Era una ciudad rica, no era grande, no tenía el tamaño de Nínive, no tenía el mismo poder bélico, pero Tarsis era reconocida por su poder comercial. Ciudad de comercio, sobre todo oro, plata, hierro, estaño, plomo. Era un lugar rico donde mucha gente iba en busca de trabajo, trueques y comercio. Es interesante porque dicen los historiadores que con el paso del tiempo termina llamándose Tartessus de España. Y concretamente Tarsis está ubicada en el Mediterráneo, en un triángulo del mar que comprende Huelva, Sevilla y Cádiz. Esa es su ubicación geográfica. Hasta ahí llegamos con Tarsis, y no es descabellado porque vemos que el pueblo, que Pablo habló algunas veces de ir a España. España está de alguna manera presente en las Escrituras. Antes de empezar con las enseñanzas, vamos a ver este dato. Dios había mandado a Jonás a Nínive, y Nínive estaba a 1335 kilómetros de donde estaba Jonás. ¿Sí? Pero a donde quería ir Jonás, a Tarsis, eran 5800 kilómetros. Lo que vamos a ver en esta historia es lo absurdo que es querer escapar de Dios y que nada sale bien cuando lo intentamos. Amén. Dice, vimos a Jonás, a Nínive, a Tarsis. Ahora vamos a empezar con las enseñanzas de estos 3 primeros versículos. Apenas vamos al comienzo. Y la primera enseñanza que quiero que reciban en sus corazones es la siguiente. La iniciativa, plan de redención, la historia de Jonás nos va a mostrar solo el tema, no nos va a mostrar solamente el tema del pez, nos va a mostrar una nación perversa, sanguinaria, que va a ser perdonada por Dios, redimida por Dios. Pero lo que nos muestra el texto es que en esta historia la iniciativa de la redención, ¿sí?, es de Dios, ¿sí? Porque ¿cómo empieza el texto? Vino palabra del Señor. Si quieren regresar a Jonás, al versículo 1, ¿sí? Si quieren regresar ahí por el momento. Dice, vino palabra del Señor, ¿sí? Entonces, desde el principio muestra quién es el protagonista de la historia. Vino palabra del Señor. Esto era muy común en los textos proféticos, en las historias de los profetas. Vino palabra del Señor, siempre era así. Y es interesante lo que vamos a ver en Jonás, que fue distinto a los demás profetas. Los mensajes de los demás profetas les decía específicamente mensajes inclusive mucho más largos, de muchas más cosas, ¿sí? ¿Sí? Les decía mensajes más largos y varios y específicos. Y aquí es más una narrativa y un mensaje muy corto, ¿sí? No tiene el mensaje profético que normalmente vemos con otros profetas, inclusive dando profecías. Él no daba profecía, ¿sí? Fue simplemente un mensaje a la ciudad de Nínive, ¿sí? Es una historia, un mensaje muy breve. Inclusive podemos tener una visión mala de Jonás, como un mal profeta, pero no es así. El mismo Jesús lo menciona y no lo hace de manera despectiva. El problema que tenemos, la historia de desobediencia es como si lo único que supiéramos de David fuera Betsabé. Solamente que de Jonás no sabemos mucho.
David, como si David nomás supiéramos del pecado de David, no tendríamos esa misma cuestión con él. David no nos parece tan malo porque sabemos lo de Goliat, sabemos lo de su amor por Dios, sabemos que es el único hombre conforme al corazón de Dios, sabemos que era un adorador, etc. David se equivocó, pero hizo muchas cosas buenas, pero no sabemos todo lo bueno que hizo Jonás, ¿sí? No por nada era profeta de Dios, para empezar. Aquí nos presenta el fallo de Jonás, pero no es la historia de Jonás, sino de la historia de un siervo de Dios, que inclusive un poquito más antes habla acerca del siervo de Dios, ¿sí? Y así como nosotros tenía luchas en el corazón, también le dio la espalda a Dios como nosotros. Aquí es donde vamos a ver la enseñanza. Jonás no era un hombre terrible, era un siervo de Dios débil, que un día le dio la espalda a Dios, o le dio la espalda a una orden de Dios, como algún momento también nosotros, quizá no yendo a Nínive, pero en otras cosas. Así que no es mal siervo, ¿sí? Sino es un hombre de carne y hueso. Si hubiera dependido de Jonás, Nínive no se salva, ¿sí? Si hubiera dependido de Jonás, Nínive no se salva. Y eso es seguro, ¿sí? Y si hubiera dependido de Nínive, tampoco se salva, ¿sí? Porque Nínive no mandó un mensaje a Israel para que le mandaran a un profeta, ¿sí? Nínive no tenía ganas ni deseos de buscar al Señor. Nínive seguía con su vida, ¿sí? La que ya vimos. Jonás tampoco quería ir a Nínive, ¿sí? Así que la iniciativa de salvar a Nínive no es de Nínive, no es de Jonás, ¿sí? Nadie oró por Nínive en ese tiempo, y nadie oraría por Nínive como era esa ciudad, ¿sí? Ni de Jonás, ¿sí? Nadie de los alrededores quería a Nínive, ni tampoco Nínive quería salvarse. Y esto nos da la primera enseñanza. El plan de redención siempre empezó con Dios, siempre, ¿sí? Y siguió con Dios, ¿sí? Y no han sido los hombres quien busquen a Dios, eso es muy claro también, ¿sí? No han sido los hombres que tuvieran necesidad de Dios. No han sido los hombres que un día despertaron pensando en el tormento eterno y pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, ¿sí? Dios es el que salvó a Jonás, a Nínive, y ha sido Dios el que ha decidido salvarnos a nosotros. Quiero que lo entiendan así, esta es la enseñanza. Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16, por si lo tienen. En el principio del versículo nada más. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hasta ahí. Fíjense, dice así, ¿sí? Vosotros no escogisteis a mí, sino yo escogí a vosotros. Es como si Dios les pudiera decir a esos ninivitas, no vinisteis a mí, yo fui a vosotros. Y es lo mismo que pasó con nosotros, ¿sí? Lo que dice, eso sí va a ser de rápido, primera de Juan 4:19, lo voy a leer así. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿sí? Porque nosotros estábamos alejados de Dios, quizá no violadores, pero a lo mejor mentirosos, a lo mejor no éramos saqueadores de ciudades, a lo mejor no matábamos a nadie, pero hacíamos otras cosas, quizás soberbios, arrogantes como Nínive. También éramos a lo mejor pecadores y también hablábamos dando la espalda a Dios. También éramos esclavos del pecado, vivíamos en las tinieblas y no nos levantábamos un día con ganas de buscar al Señor. Fue Dios quien puso a alguien, ve a darle palabra, ¿sí? Palabra de Dios. Alguien dispuso en algún momento ir y predicarte el evangelio. Dios mandó a alguien para que tú conocieras a Dios. Yo doy gracias a Dios porque un día un hombre le predicó a mi padre. Y por ese hombre, primero por Dios y luego por ese hombre, nosotros estamos aquí. Amén. Amén. Fue el primer cristiano en la familia. Yo ni siquiera sabía que existían los cristianos. Y miren dónde estoy. ¿Sí? Amén. Alguien le predicó el evangelio. Y siempre pone a alguien para llevar palabra a oídos.
ya sea en una iglesia, un amigo, un vecino, hasta un desconocido o alguien como Jonás, ve y predica la palabra. ¿Sí? Nosotros estamos aquí porque Dios tomó la iniciativa de salvarnos. Si cada uno contara su historia y su testimonio de salvación, no todos fue un sermón en la iglesia, tampoco porque nos enseñaron nuestros padres, ni todos porque nos predicó un amigo. Los testimonios son completamente diferentes, varios, asombrosos, pero hay una parte común en todos: Dios tomó la iniciativa, ¿sí? Y lo que aprendemos en el inicio de Jonás, Dios tomó la iniciativa de mandar a Jesús a nosotros. Nosotros no pedimos a un Salvador, ¿sí? Y qué bueno es Dios por eso, porque no tenía por qué salvar a Nínive, no tenía por qué salvarnos a nosotros, porque Él quiso que llegara palabra del Señor a nosotros. Gloria a Dios por eso. Esa es la historia de un Dios bueno, de un Dios que salva a viles pecadores, un Dios que da el primer paso hacia nosotros, un Dios lleno de misericordia, de bondad y de gloria, ¿sí? La segunda enseñanza, la primera enseñanza, la segunda enseñanza de este libro es que el hombre no decide quién se salva, ¿sí? Lo vamos a aprender ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque vino palabra del Señor a Jonás y dijo, ve a Nínive. Pero nosotros no vemos a Jonás comprar un boleto para ir a Nínive, ¿sí? ¿Qué hace Jonás? Baja a Jope y saca un boleto a Tarsis, pero Dios ha dicho Nínive, ¿sí? No podemos imaginar lo que podía pasarle a Jonás en Nínive. ¿Por qué se los digo? Porque podrían matarlo. Jonás sabía que podía estar su cabeza clavada en una estaca, ¿sí? Lo podían torturar y él lo sabía. Pero cuando leemos el texto de Jonás más adelante, vemos que la motivación de Jonás no es tanto por el miedo. Fue porque Jonás no quería que se salvaran los ninivitas, ¿sí? Vemos cómo más adelante Jonás se enfada con Dios por la salvación de los ninivitas. Y dijo a Dios, ¿ves? ¿Por qué no quería yo ir? Porque los ibas a perdonar. Eso le dijo Jonás a Dios. ¿Y qué decía Jonás? Pues que ellos no lo merecen, ¿sí? Ahora, como vemos al Jonás que les presenté al principio, como era el rey de Israel, cómo era el pueblo de Israel. El rey como el pueblo habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pero como en esa nación donde Jonás profetizaba, era desobediente, rebelde, malvada, que no merecía, ¿qué es lo que no merecía esa nación? ¿Sí? ¿Y qué le dijo Dios a Jonás? Ve y profetiza a la nación que los restauraré, que los levantaré, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, dice Dios que derramaré de gracia sobre ellos, y Jonás no altercó con Dios por eso. ¿Cuál era la diferencia? Israel también estaba desobediendo a Dios, el rey le había dado la espalda. Era claro que su nación, era claro porque era su nación, ¿sí? Y merecía perdón y misericordia y su gracia, porque en el fondo Él es el pueblo de Dios, y le han dado la espalda, pero Dios es el Dios de Israel, ¿sí? Era para su pueblo, y Jonás no tuvo ningún problema en llevar el mensaje bonito de esperanza, y no lo merecían, tampoco lo merecían, así como Nínive, ¿sí? Pero cuando lo manda a Nínive, él se imaginó quizás, es que se imaginó, quizás tú no me mandas para algo malo, ¿sí? Él sabía que Dios no lo mandaba para algo malo, él conocía a Dios, ¿sí? Si quisieras algo malo, solo los dejarías ahí. Si quisieras condenarlos, no mandabas a nadie, solo los dejabas ahí y después los terminabas o los fulminabas, ¿sí? Si tú me mandas, yo sé por qué, ¿sí? Porque tú eres el Dios de Israel y no es el Dios de ellos, no es el Dios de Nínive, ¿sí? Porque Nínive no era de Israel, Nínive era una ciudad pagana, ¿sí? El Jonás que cree que debe hacer su lista, que los que merecen salvación. Jonás no sabía que ese pueblo que había asesinado profetas, violado mujeres, torturado niños, asesinado a hombres, saqueado ciudades, era digno de la misericordia, tanto como Israel y de su gracia, ¿sí? Jonás tenía que aprender que quien decide quién se salva no somos nosotros, que quien decide quién ve
¿A quién le va a dar una oportunidad de arrepentirse? Es el Señor, no somos nosotros. Romanos 9, 15, 16. Romanos 9, 15, 16. Si me lo pueden leer, por favor. Romanos 15, 16 dije, ¿va? ¿Alguien lo puede leer? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Amén. Que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. Tiene misericordia. Amén. Claro está. Por lo escrito sabemos que nadie busca a Dios, a menos como se debe. Porque en este tiempo mucha gente busca a Dios, pero de maneras equivocadas. ¿Sí? Cree encontrarlo a lo mejor en una peregrinación, cree encontrarlo en llevar flores, prender veladoras. ¿Verdad? Al menos nadie lo busca de la manera. O mucha gente lo busca cuando necesita nada más y se acuerda de él, pero no de la manera correcta. Y también sabemos que nadie es bueno y no hay justo ni aun uno, dice la palabra. Que nadie es digno de merecer la salvación de su misericordia, nadie. Nínive no, pero tampoco Israel, tampoco Jonás, ¿sí? Y Jonás había hecho 2 listas, los que merecían y los que no, según el criterio de Jonás. Y vemos esto y parece que Jonás es malo, pero hay que entender también la mente de Jonás. Vamos a verlo de esta manera. Imagínense en la Segunda Guerra Mundial, Dios levanta a un judío y le dice, ve y predícale a Hitler. ¿Sí? Pero los nazis nos matan, nos queman en cámaras de gases. Pero ve a Hitler. Pues hay que entender la mente de Jonás, que él sabía que también lo podían matar. ¿Sí? Entonces también Jonás le dice, es que eres bueno, pero ve y predícales. ¿Sí? Nos han quemado, nos han matado, niños, mujeres. ¿Sí? Pero yo quiero que vayas, le dice Dios. ¿Sí? Pues esa es la situación de Jonás. Él sabía todo lo que Nínive hacía. ¿Sí? Jonás sabía que había visto los horrores de Nínive, aparte eran considerados paganos. Imagínense que un conductor ebrio atropelle a uno de tus hijos, ¿sí? O hermanos, y que Dios te diga, ve y predícale el evangelio. ¿Sí? O que vayan violado y matado a alguien muy cercano y el Señor te mande a predicarle. Porque es muy fácil predicar a algunos lugares, a los mendigos, a los enfermos, a los que tienen vicios, a desconocidos. Es fácil porque no nos han hecho nada. ¿Sí? A lo mejor sus familias, pero a mí no. Y no tengo problema porque a mí no me han herido. ¿Sí? Pero a veces es difícil predicar aún en la misma familia si has tenido un problema fuerte. Predicar a un esposo, a una esposa que te abandonó con tus hijos. Jonás en su corazón, su propia lista de moral, de quién merece o no salvarse. ¿Cuál es tu lista tuya? Yo pregunto, ¿o cuál es mi lista? ¿Sí? Porque nuestro propio corazón también es igual. El Señor en Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No a los que nos parecen bien, no a las nociones que nos parecen dignas, no a personas que no nos han herido. Así dice Marcos 16:15, de ir y predicar. ¿Sí? Y es a toda criatura, y a veces Dios usa a las personas más, ¿sí?, heridas para predicar a su agresor. Porque ¿qué mayor acto de amor hay que el que ha sido golpeado, herido, traicionado o violado, decirle a su agresor, quiero que seas salvo? ¿Sí? ¿Qué va a pensar el agresor? Deberías desearme el infierno, deberías desearme lo peor, pero me traes el mensaje de salvación. ¿Sí? Sí, porque la historia no se trata de mí, ni de ti, sino de Dios. Y yo soy igual de indigno que tú. Tú me lastimaste a mí, pero yo he lastimado a alguien más. ¿Sí? Lo tuyo es grande porque me lo has hecho a mí, pero lo que yo hice fue grande para quien lo recibió, para quien lastimé. ¿Sí? El pecado es doloroso cuando nos da a nosotros. ¿Sí? Y nosotros llevamos toda una vida pecando contra Dios y Él nos manda palabra de salvación. Nosotros no podemos decidir quién se salva y quién no. Dios no manda misioneros solo a Latinoamérica, a Europa,
Dios sigue mandando a la India, a donde son asesinados, a países árabes donde también son asesinados, a países asiáticos, africanos, donde son asesinados. ¿Sí? Y obedecen la voz de Dios. Y torturan a los cristianos y matan a los cristianos y aborrecen a los cristianos. Pero siguen yendo misioneros a llevar el evangelio, porque han entendido que no son dignos, pero que ellos tampoco lo eran. ¿Sí? Porque Dios los ha rescatado. Y están dando de gracia lo que recibieron de gracia. Y una de las historias más sorprendentes que hay de los misioneros es el misionero Jim Elliot. Incluso hay una película de él, no recuerdo el título, pero hay una película de él en YouTube. Él fue a predicar a una tribu en Ecuador, que eran guaraní, algo así, era la tribu. Así se llama la tribu. Él va con sus amigos a predicar el evangelio. ¿Y qué hizo la tribu con él y sus amigos? Fueron asesinados todos. Los atravesaron con lanzas. ¿Sí? Y cuando llega la noticia de la muerte de Jim Elliot y sus amigos, a sus esposas, ¿sí? A la esposa de Jim Elliot, que se llamaba Elizabeth Elliot, y otras mujeres que quedaron viudas, Elizabeth podía haberse llenado de ira y decirle a Dios: condene a esa tribu. ¿Y quién creen que alcanzó a esa tribu? Elizabeth Elliot. Ella alcanzó esa tribu. ¿Sí? Ella dijo: si quiso Dios quiso que había que ir, hay que ir. Ella entendió eso. Fue su esposa la viuda y a los que le habían arrebatado a su esposo, porque entendió que así como a Jonás, Dios lo mandó a predicar palabra y ella siguió la misión. Fíjense lo que esto significa. Mataron a su esposo y ella fue a predicarles el evangelio. ¿Sí? Y esa nación, esa tribu fue predicada. Porque no era la misión de su esposo, era la misión de Dios. Y Dios alcanzó esa tribu a través de la viuda. ¿Sí? Cuando Dios tuvo que tratar con el corazón de esta mujer, ¿cuánto Él tendría que tratar con ese corazón? Lleno de amor y gracia. ¿Sí? Así estaba su corazón. ¿Sí? Y a veces cuán malo es el de nosotros. A veces cuán malo es de nosotros. A veces nos quejamos de cómo nos tratan. ¿Sí? Pero les hemos predicado el evangelio. Duele predicar a quien te hace daño. Cuesta. ¿Sí? Y no solo predicar, sino perdonar. También perdonar cuesta, a veces. ¿Sí? En la lista, padres, hijos, familia merecen salvación, pero otros no. ¿Sí? Unos quieren que Putin se salve, otros que lo fusilen de inmediato. O a John Biden o a este otro hombre de Estados Unidos. Pero la lista no es de nosotros, de moral, es la lista de Dios. Y en la lista de Dios nadie lo merece. En la lista de Dios yo merezco el infierno tanto como los peores, como el violador, como el asesino. Y no se trata de quién yo decido que debe ser salvo. Se trata de dónde Dios quiere llevar su palabra y extender su misericordia. De eso se trata. ¿Sí? Amén, gloria a Dios. En primer lugar vemos que la iniciativa es de Dios. Segundo lugar vemos que quien decide quién se salva es Dios. ¿Sí? En el tercer lugar vemos que Dios aborrece el pecado. Odia el pecado, si ustedes lo pueden leer. ¿Sí? Porque su maldad ha subido delante de mí, dice. ¿Sí? El hecho de que Dios quisiera salvar a Nínive no quiere decir que estaba contento con Nínive. ¿Sí? Esa es la mala idea de la gente, que Dios salva a la gente porque Dios ve algo bueno en ellos. Aquí está un ejemplo bien claro, que no es porque Dios haya visto algo bueno en ti, no es porque Dios haya visto potencial en ti, como muchos lo hacen creer. ¿Sí? Predicadores que dicen: Dios vio potencial en ti, lo que no vio el mundo te desprecia, te dice: no vales, pero tú eres un diamante en bruto. ¿Sí? Y les digo una cosa: soy más bruto que diamante. Así se los digo, porque aún me sigo equivocando. ¿Sí? ¿Qué mensajes son esos que solo pueden aumentar el ego del cristiano, del ser humano? ¿Sí?
Esos son mensajes para aumentar el ego, de decir, Dios va a hacer grandes cosas, Dios va a extender su reino, Dios va, no sé, vas a tener una mega iglesia, vas a hacer grandes cosas para Dios. Pero no es porque Dios haya tenido algo en especial a alguien. Siempre les he dicho, todos somos hijos de Dios y somos iguales. Y la gloria y la honra siempre va a ser para Él. Siempre. ¿Sí? Entonces es bien importante eso, esos mensajes. Esto no lo tenía yo en el plan el día de hoy, pero les voy a platicar algo que a mí me consternó mucho. El día de ayer le hice una llamada a un primo en Huichapan, Jaime se llama. Él se estaba congregando en la iglesia de Pedregoso. ¿Sí? Y tenía tiempo que no lo veía y yo la última vez que lo vi estaba un poco enfermo. Y le hablé y dijo, voy a ver cómo está. ¿Sí? Y le pregunto, le digo, ¿cómo estás? Pues ya ahí más o menos, dice. Y le digo, ¿todavía te sigues congregando? ¿Qué crees que ya no? Le digo, ¿cómo? Eso sí me preocupa. Bueno, después de que te platique me vas a decir, o me vas a felicitar, o me vas a decir si te preocupa. ¿Sí? Esa iglesia mató a mi primo. ¿Sí? Está bien dañado por muchas situaciones que le hicieron. ¿Ya? Me pasé platicando, no les miento, yo creo que desde como las 8 o 7 de la tarde hasta como la 1:30 de la mañana con él. De verdad está bien dañado. Totalmente se retiró del cristianismo por situaciones de iglesias, que dan este tipo de mensajes. Cuando él me fue platicando, ustedes recuerdan que yo siempre les he hablado de lo que hacen los pastores de las falsas doctrinas. Tal y como él me lo iba narrando, es exactamente lo que yo les he dicho, que hay. Y eso mata y hace mucho daño. ¿Sí? Y de verdad está súper dañado. Porque sí quiere saber de Jesús. Dice, yo sí creo en Jesús. ¿Sí? Pero de verdad yo salí del catolicismo, dice, y me vine encontrando con algo peor. Y es terrible, es la iglesia de Pedregoso. Es la grande que está ahí arriba. La grande. La de Isaac. Terrible, la de Isaac. ¿Cómo ¿Sí? se llama la iglesia? Diciéndole, porque él se cayó en enfermedad y una hermana dice que oraba por él y hacía ayuno y oración y ayuno en la semana para ayudarle. Pero una semana decía, Dios me mostró que Dios va a ser bueno contigo, que Dios te va a sanar. Y el último mensaje que le dio, le dijo que Dios le mostró que él era el demonio. Así. Traen profetas, traen esto, traen lo otro, tercos con lo del diezmo, tercos con... Bueno, creo que aquí también hay un daño también en ese aspecto. También aquí hay un daño en ese aspecto con ellos. Si ellos están aquí por la misericordia y gloria de Dios, pero de verdad que también salieron lastimados. Y es terrible, de veras. A mí me sorprendió mucho. Me duele porque yo vi a este hombre con mucha fe, con muchas ganas. Yo lo conocí cuando él se convirtió. Y de verdad, yo lo vi bien. Dice, aquí yo encontré a Dios, bien contento. Pero todo lo que le mostraron, pues es largo de platicar, pero en pocas palabras les digo, pasaron de estas situaciones. Y cosas que él se dio cuenta, muchas cosas que él se dio cuenta que pasaron en esa iglesia. Y es terrible y por eso se los digo. Porque así a medida que me iba platicando, yo me iba formando todo lo que yo he visto. Exactamente todo lo que yo siempre les he dicho. Por eso les he dicho, el día que suceda algo de eso aquí, yo me voy de aquí. Yo no podría aguantar algo así. No podemos predicar diferente. El evangelio es claro y es suficiente. Y si el evangelio de salvación no es suficiente, entonces Dios no es suficiente. Cada quien tendría su punto de vista, pero la palabra enseña así. ¿Sí? Dios sigue odiando cuando pecamos. Podemos decir, tú me amas. Sí, pero sigo odiando el pecado. ¿Sí? Yo te he redimido, pero sigo odiando. ¿Sí? Porque yo soy santo. Sigo siendo santo, dice el Señor. Hermanos, ¿qué sube a Dios en nuestras casas? ¿Qué olor sube al Señor hasta su trono? Porque Él dice que recuerden que su palabra dice que cuando nosotros oramos y oramos con el corazón, cuando oramos de verdad, sube un olor fragante hasta Dios.
Pero aquí dice en este texto que su maldad, la maldad de Nínive subió, ¿sí? Obviamente como un olor repugnante, ¿sí? Entonces aquí podemos ver esta enseñanza, qué es lo que sube de nuestra casa, qué es lo que sube de nosotros hacia el Señor, hacia su trono. No podemos olvidar que Dios es santo y que aborrece el pecado. Vamos a ver 3 referencias rápidas. Salmo, los voy a leer, Salmo 5, si lo quieren buscar, pero mientras se los voy a leer. Salmo 5, 4 y 5. Salmos 5, 4 y 5. Aquí les voy a demostrar algo muy importante. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, ¿sí? El mal no mora contigo, ¿sí? Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5, versículo 4 y 5. Salmo 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y dice, no aborreces la iniquidad como se dice por ahí, que Dios aborrece la iniquidad, pero ama al que la hace. Este texto es muy claro que no es así. Muy claro. Nada más que más adelante no vamos a confundir, porque les voy a decir cuál es la diferencia cuando tú pasas a ser hijo de Dios. Dice, Dios aborrece al que hace la iniquidad, dice. Es como si alguien matara a alguien de tu familia y le dices, yo te amo, ¿sí? Pero el asesinato me parece bastante mal. Como que no va, ¿sí? Te vas a llenar de ira contra la persona porque el acto pudo pasar por su cabeza, pero él ha decidido cometerlo. Esta es la diferencia a todos. A todos nos ha pasado o nos pasa por la cabeza un pensamiento, ¿sí? Y que venga el enemigo inclusive o que venga de la carne, ¿sí? Haz esto, haz el otro, pero quien decide, ¿sí? Si lo va a hacer, soy yo. Quien decide no hacerlo, soy yo, ¿sí? Aquí es donde les digo, ojo, cuando no confundir esto. Pero Dios ama. Esa es la diferencia, que la gente piensa que Dios no puede amar y aborrecer a la vez. Aquí es donde no hay que confundir. Cuando pasamos a ser hijos de Dios, es claro que puede amar y cuando pecamos, aborrece. Ahí sí es claro que hace las dos cosas. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Cuando no somos hijos de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra es bien clara. Y todo el que hace iniquidad está destituido de la gloria de Dios. Cuando pasamos a ser hijos, la diferencia es que un hijo te puede airar, te puede hacer enojar, pero no por eso lo vas a dejar de amar. Tú lo amas, pero si aborreces, si dices, sabes que no quiero verte ahorita, porque me hiciste enojar, hiciste algo malo. Entonces Dios con nosotros también es así. Cuando ya pasamos a ser hijos es diferente, ¿sí? Él aborrece que nosotros hagamos lo malo y se enoja con nosotros, inclusive hasta en el momento puede hasta cerrar sus oídos en la oración. Entonces por eso no hay que confundir. Entonces cuando alguien nos hace enojar, ya sean nuestros hijos, no los vamos a dejar de amar, ¿sí? Como cuando a una mujer aborta, no es el acto, es la persona en ese momento, ¿sí? En ese momento dices, eres una asesina, lo que has hecho es asesinato y tú te conviertes en una asesina. Así con Dios, Él aborrece la iniquidad, ¿sí? Pero también aborrece a la persona que comete la iniquidad, ¿sí? Dios te amó, pero cuando pecas, Dios se siente aborrecido contigo, porque ofende su santidad, ¿sí? Y el Salmo lo dice. Vamos a este ejemplo de Isaías, y el Salmo que vimos atrás lo dice. Ahora vamos a Isaías 13:11. Isaías 13:11.
Isaías 13:11. Y dice así: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y también pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los depravados. ¿Sí? Y alguien que busque Isaías 59:2, así de rápido. Isaías 59:2. ¿Alguien me lo quiere leerse? ¿Alguien lo tiene? Como vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar a vosotros su rostro para no oír. Así es. Pero nuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos. Cuando Él se enoja también puede hacer eso. Si Dios quiere, deja de escuchar tu oración. Él es Dios, mientras no haya arrepentimiento. Hay un texto que dice: maridos, traten bien a sus esposas para que sus oraciones no sean estorbadas, y viceversa. Maridos y mujeres, para que agarremos parejo. ¿Qué quiere decir? Dios te ama, pero si tú le pegas 4 gritos a tu esposa o a tu esposo y vas a pedirle algo, ¿qué te va a decir? No vengas a molestar ahorita, estoy enfadado contigo. ¿Sí? Así te va a decir. ¿Sí? ¿Con qué cara vemos al Señor? ¿Sí? Pero si me arrepiento, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no lo rechaza, ese es un hecho. Pero hay gente que no se arrepiente y sigue pidiendo cosas. ¿Sí? Dios no ha cambiado, sigue siendo santo. Por eso el mundo, si no se arrepiente, recibirá la ira eterna de Dios. El mundo, si no se arrepiente, no va a recibir la ira eterna de Dios, no porque son un poco malos, sino porque Él es tremendamente santo. Él odia el pecado y va a condenar a los que practican la iniquidad. Ese es un hecho. Con nosotros tuvo misericordia en Cristo y debemos predicar el Evangelio. ¿Sí? A veces tu familia, fíjense muy bien, hay veces ves a tu familia que amas haciendo cosas pecaminosas y los ves con ternura. Parece menos pecaminoso porque es tu familia, pero quiero que mires a tu familia con los ojos de Dios. No son los tuyos, porque los nuestros están marcados por nuestro pecado y marcados por tu amor por ellos. ¿Sí? Pero miremoslos con los ojos de Dios y vea su pecado con los ojos de Dios. Y podemos ver que es urgente o no predicar el Evangelio a nuestras familias. Es urgente predicarles. Amén. Es urgente. Así es. Así es. ¿Qué tal si alguien no despierta mañana? ¿Y qué tal si nosotros lo hemos dejado para la semana que viene o para otra ocasión? Es urgente predicar, hermanos. Es urgente predicar. No, pero aquí, por ejemplo, Lalo, cuando tú predicas el Evangelio y están necios en no recibirlo y tú sigues predicando y te empiezan a tomar de loco y todo esto, ahí yo creo que lo mejor lo dejas y empiezas a hacer oración. No, o sea, se predica el Evangelio, mas no, tampoco tendremos que ser necios. ¿Sí? Sí, pero hay que predicar. Un hecho es que es predicar. Y sigue con Sí, esa necedad, porque sí, ha sucedido, pero todo esto lo vamos a ver más adelante, Isaac, también. Tenemos algo para esto. La cuarta enseñanza, ¿sí? En la parte final del texto. Porque fíjate que yo, por ejemplo, llega el momento en que ya no me siento bien porque ya no les predico, porque yo ya les dejé la semilla, pero siguen en su necedad. ¿No? Ok, lo que nos corresponde nada más es orar por ellos. Eso es a lo que yo me refiero. Sí, lo que corresponde es orar por ellos. ¿Sí? Entonces, la cuarta enseñanza está en la parte final del texto de Jonás 1:3. La iniciativa de salvar, la primera es iniciativa, para que si mis argumentos no fueron muy buenos, vamos a verlo uno por uno. La iniciativa de salvar es de Dios. ¿Sí? Él decide, es la primera. ¿Sí? La primera es la iniciativa de salvar, es de Dios. La segunda que vimos, ¿sí? Quien decide quién se salva es Dios. La tercera, Dios aborrece el pecado.
Y la cuarta, no podemos escapar de Dios. ¿Sí? Esta es la enseñanza que vamos a ver ahorita. Nuestro texto nos dice que Jonás decide huir de Dios, decide alejarse de la presencia del Señor. Viendo este pasaje puedo pensar que Jonás es el hombre más tonto en el mundo, ¿sí? O en ese momento. Pero yo puedo huir de la policía, huir del país, huir de la esposa, huir de la suegra, huir del gasto de la casa, pero no se puede huir de Dios. ¿Sí? ¿A dónde vas, Jonás? ¿Sí? A 6,000 kilómetros, ¿a dónde vas que más valgas? Dijo la palabra. No, eso no lo dice la palabra. La dice una canción. ¿Sí? A 100,000 kilómetros también ahí está Dios. Vamos a ver Salmo 139:7. Salmo 139:7. Fíjense lo que dice aquí. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si en el infierno hiciere mi cama, ahí estás tú. Fíjense ahí. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. ¿Sí? Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosamente y admirablemente soy hecho maravillas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Aquí dice que a donde vayamos el Señor está. No podemos escapar de Él. ¿Sí? Eso es lo que dice este pasaje. Ya casi terminamos. Donde quiera que podamos escondernos, ahí está Él. ¿A dónde vas, Jonás, si eres un profeta y conoces a Dios y no eres impío? ¿Sí? No eres un impío que no lo conoce. Cuando llegamos a Cristo, una de las cosas que aprendemos es que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Son de las primeras cosas que nosotros conocemos. ¿Sí? Jonás conoce a Dios, es siervo de Dios, sabe quién es Dios. ¿A dónde vas, Jonás, si no se puede huir de Dios? Así de absurdos somos nosotros. Nosotros estamos viendo a Jonás, pero así nosotros de absurdos somos cuando queremos hacer lo que Dios no quiere. ¿Sí? Así que me pareció tonto Jonás. Imagínate cuando le damos la espalda a Dios. Igual de necios cuando decides hacer lo contrario que Dios quiere. ¿Sí? Es como que Dios te mira y ¿a dónde vas? ¿Sí? Y yo le digo, pues yo ya me cansé. Pero si no vienes por las buenas, te traigo por las malas y tú sabes. ¿Sí? Si yo te quiero a Nínive, ¿sabes a dónde vas a ir a parar? A Nínive. ¿Sí? Así que voy a tomar 30 barcos, vas a acabar en Nínive. ¿Sí? Dios te puede decir, puedo tomar un pez, un águila o hasta un mamut, pero vas a acabar en Nínive. ¿Sí? ¿Cuántas veces altercamos con la voluntad de Dios? Yo muchas veces, se los digo. Yo fui terco por 20 años. Fue necio. ¿Sí? Y miren dónde acabé. Porque Dios me llamó hace mucho tiempo. Pero miren dónde acabé. Jamás en mi vida me lo hubiera yo imaginado. Nunca me lo imaginé yo estar aquí. Jamás. Fue por la gloria y por la misericordia y la gracia de Dios. Fue por Él. Pero yo alterqué muchas veces con Dios. ¿Sí? Pero cuántas veces por nuestro orgullo, por un deseo de nuestro corazón que aún tiene pecado, decir a Dios, quiero esto, pero yo voy para allá. ¿Sí? Parecemos absurdos cuando a Dios le damos la espalda.
Es como si los demonios dijeran, vamos a impedir el plan de Dios de salvación. Pero Dios ya ha dicho a la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Por eso Satanás intenta entorpecer, frenar algo, pero no puede, porque él ya ha sido derrotado. Él conoce el fin desde el principio, antes que hubiera día, ya era. Y cuando opera, nadie impide. Si Dios quiere que nuestra familia acabe aquí, así va a ser. ¿Sí? No puede huir de su presencia. Y eso me da mucha paz. Que si Él es su voluntad, mi familia toda va a estar. Si es de su voluntad. Algunos dicen que Dios planifica, pero el hombre decide, su libre albedrío. Y no es así. Dios planifica. Dios planifica a Nínive. Y Jonás dice, no voy. ¿Y dónde acabó Jonás al final? A donde Dios dijo. Así de sencillo. ¿Sí? Le ha de haber dicho, ¿quieres ser biólogo? ¿Te gustan los peces? Pues ahí te voy a mandar. Y lo mandó con un pez. ¿Sí? Quiso ser biólogo y ahí fue a dar. En ese caso que tú estás poniendo como ejemplo, si realmente el hombre no fuera su voluntad de libre albedrío, toda la humanidad sería salva. O sea, yo creo que sí hay planes de Dios para sí, no, yo no estoy hablando de eso. Yo sé lo que es el libre albedrío. Y te voy a decir por qué yo lo hablo así. Porque nosotros ya lo conocemos, tú ya lo conoces. Pero el libre albedrío habla de que cuando Dios tiene un plan con alguien es porque Él lo conoce desde antes. Porque Él conoce pasado, presente y futuro. Y Él sabe, y no es, yo siempre les he dicho, no es que Dios, porque si Dios decide sí, no, échalo para allá, para acá, entonces Dios no sería un Dios justo. Él decide quiénes son los salvos porque los conoce desde antes del vientre de su madre y porque Él sabe qué decisión vas a tomar. ¿Sí? Si Él escogió, por decir, a Pedro y él ¿cómo se llama? Él decidió que Pedro lo negara 3 veces, fue porque sabía que Pedro, al hacer eso, él se iba a arrepentir. Después de que el apóstol Pedro negó a Jesucristo, después de que él se dio cuenta de su pecado, dice la palabra de Dios que lloró amargamente. Y Pedro no fue el mismo desde ahí. A Pedro lo ves predicar en el pórtico de Salomón, en un solo sermón convirtiendo a 3,000 personas. Pero ya Dios había tratado, eso trato que hizo Dios con el apóstol Pedro, acabó con su orgullo, con su altivez, con su hiperactividad que él tenía. Fue un Pedro diferente. ¿Por qué escogieron a Judas para que traicionara al Señor? Porque el Señor sabía que Judas no se iba a arrepentir. Y eso es a lo que me refiero. Sí, no, eso sí lo tengo muy claro. Yo a lo que me refiero es que nosotros no sabemos esa situación y nosotros no podemos escoger quién sí tiene y quién no tiene la oportunidad. Esa es la enseñanza del día de hoy. Es muy diferente. Es otro estilo, pero sí sabemos que la predestinación va de acuerdo a lo que Dios conoce de las decisiones que vamos a tomar cada quien en nuestra vida. Eso sí es un hecho porque esa doctrina está muy específica en la palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos, por la sangre de Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos acceso a Dios. Y qué triste que teniendo eso queremos huir de Dios. ¿Sí? Esto es propio de los enemigos de Dios. Si Dios quiere hacer algo contigo, lo va a hacer. Y cuando Dios te quiere hablar y prefieres oír a otras cosas, eso es lo que a veces hacemos. ¿Sí? No pierdas el tiempo creyendo que puedes hacer las cosas con tus propias fuerzas. Eso es lo que a mí me pasó. ¿Sí? Yo quise salir adelante con mis propias fuerzas. ¿Sí? Y se los digo bien claro, no se puede. ¿Sí? Dios va a hacer su voluntad. Dios va a hacer su voluntad. Hemos visto que la iniciativa de Dios de salvar a Nínive es de Dios. Así, ¿ustedes creen que Dios no sabía que Nínive iba a ser salva? Él lo sabía. Él lo sabía. ¿Sí? Hemos visto que Jonás creía que Nínive no merecía la salvación y nosotros tampoco. ¿Sí? Pero quien decide es Dios. ¿Sí? Hemos visto también que el pecado es algo que Dios aborrece y algo que sigue aborreciendo porque Dios sigue siendo santo. Hemos visto también lo absurdo de huir de Dios. Pero número 5,
Ustedes ya vieron que se acabó el texto que íbamos a ver, pero con esto termino, ¿sí? El texto se acabó, el tercero, porque llega hasta ahí, hasta donde lo que acabamos de ver. A nosotros nos envió a su Hijo. Cuando veo la historia de Jonás, yo veo a Dios enviando a su profeta. Pero Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Sí? Nosotros no recibimos a un misionero, a un profeta cualquiera, o al predicador de YouTube de moda, o al pastor más famoso de la nación. A nosotros nos envió a su Hijo. ¿Sí? A nosotros nos envió a su Hijo. Lo más maravilloso es que él podía haber dicho, voy a recibir latigazos, voy a recibir una corona de espinas, voy a recibir clavos, voy a recibir una lanza. Los discípulos me van a dar la espalda, me van a abandonar, los judíos me van a traicionar. Todo eso y además el castigo caerá sobre de mí y por personas que son como ninivitas. ¿Sí? En las iglesias hay de todo. Personas que fueron adúlteras, ladronas, mentirosas, asesinas. Fuimos de todo. ¿Sí? Él podía haber sido como Jonás y decir, sabes que yo no voy, me quedo en mi trono. ¿Sí? Pero él no es Jonás. El Señor es mucho más que Jonás. Más bueno que Jonás, más misericordioso que Jonás, más lleno de gracia, más obediente. En Lucas 22:42, Lucas 22:42, ese sí búsquenmelo. En lo que lo buscan les voy a adelantar algo. Vemos al Padre, ¿sí? Si es tu voluntad apartar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? ¿Sí? Lucas 22:42. Ahí vemos al Padre. ¿Sí? Él no altercó con Dios. Él no dijo, no lo merecen. ¿Sí? Él dijo que si... Él dice que lo que viene es difícil, pero si es tu voluntad, que así sea. Así dijo Jesús. Así lo dio a entender Jesús. Si la historia de la salvación dependiera de Jonás, estamos perdidos. O de cualquier predicador, estamos perdidos. La historia de la salvación pertenece a Dios, el Padre, y a su Hijo, que envió a su Espíritu Santo, ¿sí? que no dudó a pesar de nuestra maldad. Él vino a pagar por nosotros, Él nos amó. Y si estás aquí, ¿sí? Todavía, ¿sí? Si tú has venido por primera vez, si tú estás aquí y todavía no has abrazado esta gracia, así como hubo salvación para los ninivitas, también hay salvación para ti. Si hoy pones tu fe, no en Jonás, en Jesucristo, te arrepientes de tus pecados y vives para su gloria, puedes ser salvo como los ninivitas, como nosotros fuimos un día cuando creímos. Si estás aquí, disfrutas de la gracia de Dios, recuerda lo bueno que ha sido Dios contigo. No intentes jamás huir de su presencia. Recuerda que la salvación que te ha dado también la quiere para otros. Así como Jonás fue su instrumento, tú tienes que serlo también. Aquí el Señor nos habla cada 8 días que prediquemos el Evangelio. No soy yo, es el Señor, es su palabra. ¿Sí? Es su deseo. Tú sabrás si obedeces o no. Porque también te puede llevar a bucear de la misma manera que Jonás. ¿Sí? Aprendamos de la gracia de Dios, pero también de los errores de Jonás. ¿Sí? Esta es la palabra de Dios del día de hoy que tenía Dios para ustedes. No sé a ustedes, pero a mí el Señor, a mí el Señor me habló mucho en esta palabra. Y va a hablar muchísimo en lo que viene. Y este es apenas el comienzo. ¿Sí? Lo que viene todavía está mucho mejor. ¿Sí?
De verdad, hermanos, les digo esto sinceramente, tenía yo unas grandes ganas tremendas, terribles de predicarles esto. Si ustedes vieron, nada más vimos 3 versículos. ¿Y cuántas enseñanzas sacamos? 5 enseñanzas de 3 versículos. ¿Sí? Esta es la manera en que se debe de predicar la palabra, con enseñanza. Como yo siempre les he dicho, no con psicología, ¿sí? Con palabra de Dios, con enseñanza, ¿sí? De verdad, yo muchas veces cuando estoy escribiendo, cuando estoy estudiando, cuando estoy preparando esto, de verdad Dios habla muy fuerte conmigo. Yo soy el primerito. Pero así como yo lo siento, así como Él me contrapuntea, así como Él, yo digo, esto lo tienen que saber también los demás, porque también les tiene que llegar su palabra, les tiene que llegar este mensaje, como a mí me llegó. Porque muchas veces a lo mejor hay gente que piensa que pues, las pedradas nomás son de aquí para allá. No, yo soy el primerito que las recibo. Soy el primerito que recibo. Y no recibo y las doy para vengarme. Las doy para que les sirva como me sirven a mí. Porque yo amo a la iglesia. Amo su palabra. Uh-huh. Y si un día yo predico sin estos sentimientos, entonces algo malo está pasando. Uh-huh. Algo malo está pasando. Porque de verdad que nosotros para predicar algo, la verdad lo tenemos que sentir. Y tenemos que contagiar, tenemos que hacerlo sentir también. Así como uno lo siente. Lo tiene uno que compartir de la misma manera. ¿Sí? Yo no sé ustedes, pero a mí me habló mucho el Señor en esta parte. En esta primera parte de Jonás. Imagínense, vamos a hacer toda la serie de Jonás y apenas vamos 3 versículos. Ya nos aventamos como 1:30 aquí. Imagínense todo lo que viene. No, las otras algunos vamos a abarcar más. Pero hay una en especial, en el medio, que solamente vamos a ver 1. De toda una prédica vamos a ver 1. Uh-huh. Pero es la más grandiosa para mí. Uh-huh. Entonces, digo, yo no sé ustedes, pero yo le doy gracias a Dios por su palabra. ¿Sí? Padre, yo te doy gracias por esta palabra, porque esta palabra me enseñó. Te doy muchas gracias por tu amor, tu misericordia, Padre, porque eres tú, Señor, el que habla a través de tu palabra. Eres tú el que habla a nuestros corazones. Eres tú el que nos tiene en su mano, Padre. Yo te doy gracias, bendito Dios, y yo te pido, bendito Dios, que esta enseñanza llegue a los corazones de mis hermanos, Padre, y que esta enseñanza pueda quedarse para siempre, Señor. Que podamos tener siempre en cuenta quién eres, Padre. Y sabemos que tú eres el que decide, sabemos que tú eres el Rey, sabemos que eres el Dios Todopoderoso y el que todo lo puede. Y aunque nosotros quisiéramos ir para otro lado, tú nos vas a traer, Señor, de nuevo. Pero no queremos que tú nos traigas a la fuerza, nosotros queremos estar aquí, Señor. Y yo quiero que mis hermanos estén aquí para recibir tu palabra, para que nosotros crezcamos juntos, Padre. Para que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento y que nuestra fe vaya aumentando, Padre. Cada día, cada domingo que nosotros escuchamos tu palabra, poder ir creciendo juntos, Padre. Te doy muchas gracias, bendito Dios, porque es tu palabra, porque eres bueno, porque aunque no lo merecíamos, Señor, aquí estamos, Señor, con una esperanza de algún día estar contigo, Señor, con una esperanza en que un día te conoceremos, Padre, porque tú nos has perdonado, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros a pesar de que no lo merecíamos, Señor. Tu palabra sí lo enseña, Padre, tu palabra sí lo dice, por tu amor y por tu misericordia, y solo por ti, Señor. No por mis palabras, no por las palabras de cualquiera, Señor, es por tu palabra, es por tu amor y tu misericordia, porque todos necesitamos de tu gracia, todos necesitamos de tu amor, todos necesitamos de tu misericordia, Padre. Te damos muchas gracias, bendito Dios, y te doy gracias, Señor, por esta palabra, porque has hablado a mi vida, Señor, y yo estoy seguro que has hablado a la vida de mis hermanos, Padre. Por eso te doy gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es la palabra del día de hoy del Señor. Amén. Amén.